Bienvenidos una vez más al Juego 111. Estamos otra vez en la Falcon en la sección Today Discover y hoy vamos a hablar sobre las contramedidas electrónicas, el panel que tenemos en la consola izquierda, y ahí vamos a centrarlo para que podáis verlo en detalle en YouTube. Aquí lo tenemos. Veis que tiene pocas cosas realmente que sean útiles en BMS. Solo tiene este interruptor de aquí, que tiene dos posiciones, la de abajo que es off y la de arriba que sería operativo. Esto lo que va a hacer va a ser el pod de contramedidas, el pod jammer, no el de contramedidas electrónicas, ¿vale? Electronic Contrameasure Management, se llama el panel este. Si estuviera en la posición de delante, tendremos la capacidad de activarlo o desactivarlo. O sea, encenderlo, apagarlo, pero está en funcionamiento. Llega electricidad, está ya listo para el uso. Y luego en off, evidentemente, estaría apagado y no podríamos hacer uso de él. En la vida real veis que tiene una tercera opción de standby que entiendo, al igual que el radio altímetro, lo suyo es que primero pases por la posición de standby para que se calibre, se caliente, se adecue, arranque. Es un ordenador al fin y al cabo, ¿no? Entonces habría que dejarlo en standby, determinado tiempo, y después podríamos pasarlo a operativo cuando fuéramos a hacer uso de él. Aquí nos faltaría ver que sí tenemos la leyenda DIM, pero nos falta un rotatorio aquí, que eso lo que va a hacer es en estos interruptores de aquí, las luces, adecuarlas a el brillo que nosotros seleccionemos, ¿vale? Simplemente. Y luego este botón de reset, que no está implementado en Falcon, en la vida real lo que se entiende que hace es momentáneamente dejar de emitir las ondas electromagnéticas de interferencia para que nuestro radar no se vea perturbado. Entonces, expliquemos esto. El piloto puede estar operando y como hay muchos modos de operación, que ya veremos adelante, algunos son modos puede estar configurado y puede perjudicar nuestro propio radar en algunas bandas o lo que sea. Si por lo que fuera el piloto detectase ese fallo y quisiera comprobar, imaginaos que estoy buscando en radar unos objetivos, pero justamente la banda que estoy operando de radar, también estoy haciendo jammer en esa banda. Necesito un momento para bajar y poder operar dentro de la banda y comprobar realmente que en el espacio aéreo no hay nada. Podría pulsar este botón y tener unos segundos mientras estamos pulsando de ver que está funcionando todo. O sea, hacemos un par de barridos con el radar, vemos que todo sigue el espacio limpio, no hay nada que estamos buscando o por lo que sea esos jammers ya no nos perturban, ya podemos ver lo que nos faltaba por ver y lo soltamos y ya seguimos haciendo jammer, ¿no? Es como una especie de apagarlo temporalmente. Aunque evidentemente también el piloto puede apagarlo con el stick, ahora veremos cómo funciona y volver a encenderlo, pero bueno, es otra función que tenemos aparte por si el piloto no quiere soltar el stick por el motivo que fuera, poder usar la mano izquierda como temporalmente apagar y encender. Tampoco le veo mucha lógica, pero supongo que cuando está ahí tiene algo de funcionalidad, ¿no? En la vida real. Recordemos que este panel en concreto va a ser muy difícil saber lo que hace, muy difícil implementarlo en Falcon, porque la filosofía de Falcon es implementar cosas realistas con documentación real y de este panel no vamos a encontrar nada o casi nada, solo vamos a poder hacer conjeturas y como se basa en conjeturas no va a ser implementado, ¿no? Porque BMS se basa en cosas reales y esto es una documentación clasificada y lo va a ser seguramente siempre. Luego vemos que tenemos este botoncito blanco de aquí, que esto es un bit Boolean test, para hacer simplemente una autocomprobación del sistema que está funcionando, que evidentemente antes de funcionar el sistema tendríamos que hacerla para ver que no funciona, ¿no? Como en el arranque, pues otro test que se podría hacer. Y aparte tenemos otro interruptor con tres posiciones. En la posición 1, o sea, son modos de emisión. En la posición 1 se refiere al modo 1 de operación, en la 2 al modo 4 de operación y en la 3 al modo 7. ¿Vale? Los que sean más entendidos en en ondas electromagnéticas y demás, lo mismo pueden entender por qué hace sentido que estos modos hagan, o sea, no sea modo operación 1, modo operación 2, modo operación 3, si nos refieren al 1, al 4 y al 7. Yo realmente no lo sé, pero he estado buscando en la web y es lo que indican que hace. Entonces yo simplemente os traigo el conocimiento, aunque realmente no llegué a saber por qué modo 7, no podía ser simplemente 1, 2, 3, porque pongan 1, 4, 7. Bueno, eso tendrá su cosa clasificada también, así que lo dejaremos ahí en el aire, simplemente como cultura general. Y los siguientes interruptores que vemos aquí, ¿vale? Del 1 al 5 y otros tres interruptores siguientes, son programas de operación del jammer.
¿vale? Son 8 tipos de programas. Aunque veamos de 1 a 5, podríamos pensar que son 5, pero realmente, por lo visto, dicen que son 8. Vamos a pensar que son 8 o son 5, pero bueno, nos quedamos con la idea de que son programas de, de emisión, ¿no? Tipo, por ejemplo, emisión intermitente, emisión en las bandas rápidas, emisión en las bandas lentas, emisión en las bandas altas, en las bajas, cualquier cosa, ¿vale? Todo va a ser conjeturas, así que lo que penséis bien está. No lo vamos a ver, pero voy a hacer un zoom máximo y podemos intuir que en este botón tenemos una S aquí amarilla y una A verde. Pues esa S nos indica que el programa está en standby y la A nos indica que está activo. ¿Esto qué significa? Que el piloto pulsaría en el botón 1, el 2, el 3, en el que fuera, y cuando el programa estuviese listo para usar, estaría en standby y se iluminaría la S. Porque entiendo que el programa tendrá que cargarse en el pod y bueno, requerirá un par de segundos, ¿no? Es lo que tarda la transferencia de datos. Y luego cuando el piloto lo active con su stick, le aparecerá una A de que está activo el programa. Luego, aunque en todos los botones vemos que es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí también aparece una SEA, una A, y aquí pone SPR. Yo he visto que en una foto real de un F16 pone SPL, no R, ¿vale? Es una L de Lima. En vez de ser Sierra Parda Roja, pues es Sierra Parda Lima. Es una L. Y este sí es un FRM en la foto que he visto. También dicen, donde me he buscado la información esta, que en este último botón tiene 3 indicaciones de lumínicas, igual que está la S y la A, no estarían, yo entiendo que no, y estaría la L, la M y la H, ¿vale? Donde hace referencia a también tendría la S de standby, por lo visto, donde hace referencia a fallos de banda de emisión, en la banda low, en la banda baja, en la banda M, media, o la banda H de alta, ¿no? La frecuencia, estoy diciendo banda, quiere decir frecuencia. Frecuencia baja, media u alta. Vale, aquí tendríamos pues un poco donde podríamos tener un fallo, nos lo indicaría en este interruptor de aquí. Como digo, son conjeturas, he buscado la información, es lo único que encuentro, simplemente para que sepáis un poco lo que puede ser cada cosa, aunque casi nunca o nunca lo veremos implementado en Falcon, pero estaría una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ya os informo que ni el jammer ni el radar funciona como es en la vida, como es en BMS. En la vida real requieres de frecuencias y bandas de operación, ¿vale? Que el piloto seguramente pueda cambiarlas, no va a tener un radar en una frecuencia única que le hacen un jamming y ya me han fastidiado el radar. Tendrá la posibilidad de cambiarlo, ¿vale? Para combatir esas contaminaciones electrónicas. Así que vamos a pasar también a bueno, no hace falta, vamos a ver el stick antes. Lo que os decía de activar el jammer o apagarlo, lo tiene aquí en el stick, en esta seta de aquí, que esta es la CMS, Countermeasure System Manager, Countermeasure Manager System, ¿vale? Hacia abajo activaría el jammer y hacia la derecha apagaría el jammer, ¿vale? Es las dos funciones que tiene. Están en 2 botones distintos porque es una función importante. Y aparte que aquí tenemos una lucecita de CM verde que se ilumina cuando está activo. Es importante que estén 2 botones distintos. Os voy a poner las luces. ¿Veis? Ahí la luz de Enable. Warning. Jammer. Counter. Es importante Flare. que el piloto tenga un botón para cada cosa porque se puede confundir. Entonces, si siempre le da para atrás, sabe que siempre va a estar activado. Pero si no recuerda si está activado o desactivado, por mucho que le dé para atrás, no se le apaga. Y como es algo que realmente él quería que estuviese activado, simplemente con darle para atrás por si acá, sabe que lo activa. Y aunque se hiciera pisa un leo, por así decirlo, no tendría muchos problemas a la hora de equivocarse. Bueno, entonces simplemente deciros que os paséis por el programa, por otro vídeo que tengo de de aplicación de los RWR, ¿vale? Porque, por ejemplo, los F16 MLU va a aparecer aquí en este corri, esta lucecita de aquí, en este hueco, va a aparecer ECM activado, cuando el ECM aquí, o sea, en un bloque 52 lo tenemos aquí, y en los MLUs esta lucecita no está y la tenemos aquí arriba, ¿vale? La diferencia con un MLU. Aparte, dependiendo de qué RWR o qué aviónica se use, también el Head Display nos va a indicar si estamos emitiendo el jammer, en la pantallita del RWR también nos lo va a indicar, pero bueno, eso ya depende de qué sistema va aquí instalado, no depende si es MLU o no. Así que por eso no os cambio de cabina, porque el panel es exactamente igual, funciona igual, y simplemente el detalle de la lucecita del ECM para indicar que está activado o no.
Así que espero que hayáis aprendido algo en este vídeo, sobre todo a cultura general, supongo que sí, vosotros ya lo sabíais. Así que un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo. Sin vacilación, chao, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.